Bien, este fin de semana habíamos visto los receptores de la inmunidad innata principalmente, ¿sí? Los receptores de la inmunidad innata. ¿Qué habíamos visto en los receptores de la inmunidad innata? Que se llamaban RRP, ¿no? RRP, que eran receptores que reconocían ciertas moléculas que se repetían, que se llamaban PAMP, ¿sí? PAMP, que tenían los patógenos, hablo de bacterias, hablo de parásitos, hablo de hongos, hablo de virus, ¿sí? Virus que son tantos virus que tienen las mismas moléculas entre ellos, o son tantas bacterias que tienen las mismas moléculas. Entonces, estos receptores reconocen a todas las bacterias por igual, que tengan la misma molécula que ellos necesitan para reconocer. Por ejemplo, yo les tiro así, ¿no? Ahí en nuestro intestino, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de bacterias. Una se llama Salmonella, ¿sí? Que seguramente la conocerán, que es la que causa mucha diarrea, la que se encuentra también en la cáscara de los huevos, por eso les recomiendo que no se coman los huevos, así nomás, y antes de hacerlos hervir, que los laven bien. Y el otra es la Escherichia coli, que era que sí la habíamos visto, que también se encuentra en nuestro intestino, ¿no? Entonces, habíamos visto que estas son bacterias que tienen en su estructura, ¿sí? Eh, Antígenos o moléculas que se repiten. Y esas moléculas se llaman patrones asociados, perdón, patrones moleculares asociados a patógenos. Acuérdense que patrones quieren decir algo que se repite, y cuando es asociado a patógenos, hablamos de los patógenos que tienen, ¿sí?, tales moléculas que se repiten en su organismo. Y que habíamos dicho que la principal era, por ejemplo, en los gram negativos, era lo que se conoce como lipopolisacárido. El lipopolisacárido, como dice su nombre, lipo, ¿sí?, poli, sacárido, tiene hidrato de carbono, tiene lipo, que es lípido, ¿sí? Y poli, porque tiene muchos, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿sí? Este lipopolisacárido iba a activar a los receptores, ¿sí? Iba a activar a los receptores, iban a hacer, ¿sí?, que los receptores generalicen, generalicen no, sino que hagan acciones, por ejemplo, el de fagocitar, el de activar al macrófago para que éste libere citoquinas, principalmente proinflamatorias, ¿sí? Acuérdense que había el macrófago M1 o macrófago 1, que era el que liberaba citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? ¿Qué otra? La interleuquina 1, ¿sí? Entonces, todas esas interleuquinas eran las que iban a participar en la inflamación, o sea, en hacer la inflamación, en generar inflamación. Por ejemplo, hacer que aumente la permeabilidad vascular para que los macrófagos, para que las células del sistema inmunológico puedan pasar hacia donde estaba el patógeno haciendo la infección. Acuérdense que cómo hacían eso, a través de las selectinas, a través de las integrinas, a través de las moléculas de adhesión, ¿sí? La selectina L, que era de los L de leucocitos, la selectina E, que era E de endotelio vascular, ¿sí? Entonces ahí vamos armando nosotros, y más, si nosotros solamente hablamos de inflamación, si nosotros hoy hablamos solamente de inflamación, vamos a hablar de todo lo que vimos en todas las clases, porque prácticamente es eso. Es más, lo único que no vimos es cómo se activan los linfocitos T, que lo vamos a ver mañana, ¿sí? Mañana vamos a ver el teórico y el sábado vamos a ver el práctico, eso no se olviden. Entonces, mañana vamos a ver todo linfocito, tanto T como B, y sus receptores. Entonces, ¿qué es lo único que nos faltó ver de inflamación? Nada más. Pero después habíamos visto todo. Cómo se activa el macrófago, y cuando el macrófago se activaba, qué liberaba. No se olviden que es diferente cuando yo hablo de qué lo activa, por eso hablo del mecanismo de activación, qué es lo que lo activa, y cuando se activa, qué hace. Ese qué hace es el mecanismo efector. No se olviden, porque muchas veces te ponen en el examen
mecanismo efector del macrófago y todos empiezan a poner liberación de interleuquinas. No, eso es el mecanismo, perdón, todos empiezan a poner, por ejemplo, el mecanismo de activación, digo, y todos empiezan a poner liberación de interleuquinas, liberación de citoquinas. No, eso es el mecanismo de acción, ¿sí? Es lo que hace cuando se activó. ¿Qué es lo que lo activa? Es el mecanismo de activación. ¿Qué es lo que lo activa? Por ejemplo, un RPP. Un RPP lo puede activar al macrófago, ¿sí? Eh, o otras citoquinas lo puede activar al macrófago, el sistema del complemento lo puede activar al macrófago, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante que ustedes sepan cuál es la diferencia entre el mecanismo de activación y el mecanismo de acción o efector, ¿sí? Habíamos visto que ¿y por qué hablamos del macrófago? Porque el macrófago era en donde se encontraban los tejidos, ¿sí? Cuando el macrófago estaba en los tejidos, la bacteria principalmente va a los tejidos, no se va a la sangre, ¿sí? Cuando la bacteria ingresa, primero ingresa al tejido, porque en el tejido están todas las células que ella necesita para comer. Todas las células que tienen los nutrientes necesarios para que ella coma y se nutra, crezca y se reproduzca, ¿sí? Y que cuando ingresaban bacterias o virus o parásitos, no es que ingresa una bacteria, ingresan muchas bacterias y generan primero, primero generan una inflamación y luego una infección recurrente a una inflamación, ¿sí? Y después la inflamación. Primero infectan y después inflaman. ¿Qué más era importante? ¿Qué más habíamos visto? Bueno, los RPP. En los RPP habíamos visto que principalmente teníamos, si no me equivoco, 6 tipos de RPP, ¿sí? O 5 tipos de RPP. Los más importantes, y que yo siempre les digo, por lo menos uno, sépanselos de memoria. Uno, el que ustedes elijan. Así sea el más fácil, como por ejemplo el scavenger, ¿sí? El scavenger es el más fácil, porque receptores scavenger tenemos los de la clatrina. No sé si los chicos que estuvieron conmigo en la segunda era saben que las clatrinas son los receptores para la ApoB100 que tiene la LDL, que era la que lleva el colesterol malo. Ustedes saben que no me gusta que le digan colesterol malo. Se llama colesterol, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Por ejemplo, los scavengers. Y luego teníamos que, eso era endógeno, pero luego teníamos que también habían había microorganismos que tenían, ¿sí? Receptores scavenger. Que, por ejemplo, no sé, una lipoproteína de los receptores scavengers, o sea, de los patógenos, ¿no? Que puede ser una lipoproteína, puede ser una glicoproteína, lo que sea. Entonces, el scavenger es el más fácil, ¿sí? Por ahí se entiende mucho mejor el scavenger porque es la LDL nada más, ¿sí? El receptor para la ApoB100. ¿Qué más? Habíamos visto los tipos TOL, ¿sí? Que habían varios tipos, si no me equivoco, del 1 al 9, ¿sí? Tipo TOL 1, tipo TOL 2, tipo TOL 3, ¿sí? Y cada uno que reconocía. Habían unos que reconocían glicoproteínas o que reconocían proteínas, otros reconocían ADN, ¿sí? Otros reconocían lípidos, ¿sí? Entonces ahí esto bastante importante. ¿Y en dónde se localizan? Si estaban en el citoplasma, si estaban en la membrana plasmática, si estaban en el núcleo, o también lo conocen como cromosoma, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, eso, importantísimo, que se sepan por lo menos cualquier RPP. Y ojo, que RRP, perdón, yo le digo RPP, pero es RRP, receptores de reconocimiento de los patrones. Estos se van a encontrar solamente en la inmunidad innata, ¿sí? Porque vamos a ver que la inmunidad adaptativa tenemos otros receptores bastante diferentes a los RRP que se llaman, para el linfocito T, se llama TCR, que algo vimos del TCR. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la presentación antigénica que este contactaba con con el MHC tipo 2, el TCR, ¿sí? El TCR del linfocito T CD4. Y también el linfocito T CD8 tenía TCR que contactaba con el MHC tipo 1. Ya vamos a llegar a la presentación antigénica. ¿Qué más? Y para el linfocito B tenemos el BCR,
No se llama TCR, sino se llama BCR, que justamente B viene del linfocito B. Ya lo vamos a ver, porque son prácticamente las inmunoglobulinas, que algo vimos cuando vimos introductorio. Bueno, y eso acerca de los receptores, pero también habían otros, el tipo NOL, el receptor asociado a las lectinas, ¿sí? El de las lectinas, que nosotros vimos, ahora que vamos a hablar de complemento, habíamos visto que el receptor asociado a lectina era el que reconocía solamente hidratos de carbono. Ese hidrato de carbono se llamaba manosa, ¿sí? Después teníamos los receptores tipo NOD, ¿sí? O, que no me acuerdo cómo se llama el otro nombre que tenía, NLR, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? Acuérdense que estos tipos NOD generaban un inflamasoma, que no era como un fagolisosoma, ojo, ¿eh? El inflamasoma era cuando el receptor NOD se unía a una chaperona, ¿sí? A una, chaperona no, caspasa, ¿sí? Cuando se unía, este es el receptor NOD y este es la caspasa, generaban el inflamasoma que empezaban a romper proteínas, ¿sí? Cuando rompían las proteínas, rompían el ADN y el ADN empezaba a fabricar interleuquina 1B. Y esa interleuquina 1B era importante porque generaba la inflamación, ¿sí? ¿Se acuerdan que el macrófago principalmente era el que sintetizaba y liberaba interleuquina 1, ¿sí? O 1B, es lo mismo. ¿Y qué otro receptor? Y teníamos los RIG y o RIGI, como ustedes quieran decirlo, o si no se acuerdan, RIG-I, pueden decirle RLG, ¿sí? RLR, ¿sí? LR. RLR, ¿sí? Que estos se encontraban en el citoplasma y reconocían principalmente ARN viral, ¿sí? ¿Por qué reconocían a ARN viral? Y hacemos una integración con el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos presentación cruzada, habíamos dicho que hay algunos antígenos, hay algunos microorganismos que se escapaban del fagolisosoma, que tenían esa habilidad de escaparse de esa vacuola grande, que tenían enzimas que rompían, que fabricaban principalmente los que fagocitaban? Hay microorganismos que se escapan de ese fagolisosoma, evitan la muerte, ¿sí? Porque acuérdense que cuando yo formaba el fagolisosoma, lo que hacía era unir al patógeno que estaba en el fagosoma con un lisosoma que venía con enzimas degradativas que lo iban a matar, ¿sí? Entonces hay patógenos que obviamente no se quieren morir y se salen del fagolisosoma y se quedan en el citoplasma. Entonces, estos receptores están justamente para eso, por si las dudas, el microorganismo se escapa del fagolisosoma, ¿sí? Por si las dudas, este microorganismo se escapa del fagolisosoma. Y si se llegase a escapar, ¿sí? Nosotros tenemos estos receptores y aparte tenemos la presentación cruzada. Por si se llegase a escapar del fagolisosoma, tenemos la presentación cruzada en donde le vamos a poner la ubiquitina, que era como, bueno, no tengo nada, pero era como la banderita, como marcándole que esta es sospechosa, ¿sí? Le pongo la banderita y a vos te marco, te quemo con todo lo que tiene la célula adentro. Todo lo que la célula tiene adentro se va a enterar que vos sos extraña o que vos te tenés que matar. Y se va al matadero, que es el proteosoma, ¿se acuerdan? El proteosoma era como la máquina en donde yo ponía el papel y se cortaba todo el papel, prácticamente eso es el proteosoma, pero con las proteínas, nada más. No es con otro, no es con hidratos de carbono, no es con glucosa, no es con lactosa, no, solo es con proteínas, por eso se llama proteosoma, ¿sí? Y que esos péptidos o antígenos que quedaban iban a ir al retículo endoplasmático y se iban a juntar con el MHC de tipo 1. Acuérdense, todo lo que está en el citoplasma y que lo que no está dentro del fagolisosoma, todo lo que está afuera del fagolisosoma o en el citoplasma de la célula, va a ser sí o sí presentado por el MHC de tipo 1, al CD8, ¿sí? Y todo lo que venga desde afuera de la célula, fagocitado, encapsulado en el fagolisosoma, va a ser presentado por el MHC de tipo 2, ¿sí? Entonces, si yo fagocito algo y ese algo se me escapa, ¿sí? Se me escapa del fagolisosoma, ahí yo lo presento por el MHC de tipo 1. Ojo, que hay virus, hay bacterias, hay parásitos, hay
microorganismos que se escapan del fagolisosoma, pero ni tampoco lo pueden reconocer ni los RPP, ni tampoco la ubiquitina o el proteosoma. Y ese, el más hijo de puta, es el VIH, ¿sí? Por eso, como les digo, no puedes llegar a ver aún una cura porque es muy difícil entrar adentro de una célula, ¿sí? Y saber qué es lo que pasa dentro de una célula, ¿sí? Entonces eso, es muy difícil. Entonces justamente lo que hace el VIH es escaparse del cefalolisosoma, se escapa de la ubiquitina, se escapa del CD8, se escapa de la célula natural kill, se escapa de todas las células. Él hace lo que quiere. Entonces, bueno, ya vamos a ver cuando veamos Ateneo de casos clínicos del VIH, se van a querer volver infectólogos, lo prometo. Y si toman clases conmigo de neuro, van a ser neurólogos. Bueno, entonces, que habíamos visto eso. Y ven cómo vamos integrando los RRP con el complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense que son dos receptores completamente diferentes. El complejo mayor de histocompatibilidad es el que se crea desde adentro y se expone afuera, ¿sí? Y es para presentar. Yo, mira, te presento esto es lo que entró, o en el caso de si fuera el MHC tipo 2, esto es lo que entró. Toma el linfocito T, CD4, te presento esto que me acabo de comer. Vos decime si esto está bien o está mal. Entonces, si el linfocito ve que eso que vos fagocitaste es algo extraño, se activa. El linfocito T, perdón. Si ve que lo que vos fagocitaste es algo normal, no se activa el linfocito T, ¿sí? Dice, pero esto es de nosotros. No sé qué hiciste quilombo, bueno, listo, no sé, arreglátela, chao, no se activa, ¿sí? Y con el CD8, acuérdense que nosotros al CD8 le tenemos que estar todo el tiempo presentándole nuestras cosas, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el CD8 viene a controlar justamente eso, que vos adentro de la célula no tengas algo que sea malo, ¿sí? Entonces todo el tiempo estás testeando, por ejemplo, el hígado. Todos los días a las 8 de la mañana, el CD8 se levanta tempranito para ir a testear todo el hígado, para ir a testear hepatocito por hepatocito. Y a todos les dice, más vale que todos tengan el MHC tipo 1 con un péptido de ustedes ahí. Y bueno, el hepatocito que está no le va a presentar un péptido de él, ¿sí? El hepatocito que está infectado le va a presentar un péptido de algún bicho, ¿sí? Le va a presentar un péptido de algún bicho. Ay, no me voy a poner esto. Un bicho, no sé, un virus, ¿sí? Principalmente virus, ¿se acuerdan? Habíamos visto que el CD8 principalmente eran células tumorales y virus, ¿sí? Células tumorales y virus. Entonces, bueno, ahí vamos viendo qué es lo que hacen estos receptores, cómo voy armando yo mi idea de lo que es la inmunología, cómo estas células que son tan geniales, que realmente se las ingenian tanto, ¿no? Para poder sacar lo que no es de nosotros afuera del cuerpo, o bueno, no sacarlos porque no se salen, pero sí eliminar, ¿sí? Eliminar a eso que nos está haciendo daño. Pero ustedes saben que en realidad hay microorganismos que cuando entran quieren hacer daño, pero hay microorganismos que cuando entran no quieren hacer daño, solo quieren comer, ¿sí? Comer, que bueno, sí, nos generan daño, pero el que realmente nos causa todo el daño es el sistema inmunológico, tratando en su buena fe de querer, obviamente, hacer que el patógeno que no nos cause el daño, digamos, ¿sí? Todo el daño en realidad nos produce, la fiebre, los dolores musculares, ¿vieron cuando ustedes tienen gripe? El dolor de garganta, la fiebre, el calor en todo el cuerpo, la mialgia, la artralgia, todo eso lo hace el sistema inmunológico, no lo está haciendo el patógeno. El sistema inmunológico lo hace justamente con la inflamación, ¿sí? El sistema inmunológico genera histamina, genera bradicinina, todo eso que te produce a vos la vasodilatación y que hace que te produzca el calor en todo el cuerpo, producen leucotrienos, prostaglandinas, ¿sí? Estas prostaglandinas, estos leucotrienos generan a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico la generación de la fiebre, aumenta la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Por las dudas. Aumenta la temperatura porque hay bacterias que a mayor a 38 grados se mueren.
¿sí? Hay muchas bacterias que mayor a 38 grados se mueren. Pero acuérdense que la temperatura máxima del cuerpo es hasta 40 grados, ¿sí? Mayor a 40 grados se empiezan a desnaturalizar las proteínas y la persona se muere porque no tiene proteínas, principalmente la bomba sodio y potasio. Entonces se mueve por un coma hiperosmolar. Así como le pasaba a la cetoacidosis diabética. Entonces, bueno, eso acerca de los RRP. Después teníamos los PAMPs, ¿sí? Que bueno, que ya habíamos dicho que son muchas moléculas que pueden ser hidratos de carbono, proteínas, lipoproteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Lípidos, cualquier molécula, de las 4 moléculas que ustedes vieron en la segunda era, desde hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos, todo eso es un PAMP. Cualquiera de esos es un PAMP. Y después teníamos los DAMP, los DAMP. Esos DAMP no eran patógenos, no eran de los patógenos, eran de nosotros. ¿Pero qué indicaba? Indicaba daño, porque eran moléculas que cuando estaban afuera de la célula era anormal, era porque la célula se había roto, ¿sí? Y esas cosas que la célula tenía dentro, por ejemplo, ADN, ATP, las chaperonas, proteínas, todo lo que la célula tenía dentro, cuando ella se rompe, genera que se vayan esas cosas hacia afuera, y eso es anormal. ¿Por qué eso está afuera si se supone que tiene que estar adentro de una célula? Entonces eso indica que las células se están rompiendo, y justamente era ese el tema principal de los DAMP, el tema del caso clínico de la inflamación del hombre, ¿sí? El hombre que tenía, creo que 34 años, si no me equivoco, que tenía dolor en el codo, ¿sí? Que se había quebrado. Y acordémonos que cuando se quebró, se rompió el codo, bueno, no sé cómo se habrá roto el codo, y el hueso le estaba astillando la piel. Entonces, cuando le está astillando la piel, le está rompiendo células. Y cuando se rompen las células, liberan DAMP, que también son reconocidos por los RRP, ¿sí? Porque los RRP no solamente reconocen a patógenos, sino también reconocen a nuestras cosas, ¿sí? Obviamente que sí, está todo bien, está todo normal, los RRP no van a reconocer nada. Si no hay ATP, por ejemplo, afuera de las células, los RRP van a estar bien. Si hay ATP afuera de la célula y alguno que reconozca ácidos nucleicos, por ejemplo, los RIG1, ¿sí? Que bueno, en este caso reconocen en este caso reconocen ARN viral, obviamente, pero supongamos que reconocen ATP, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Estos van a reconocer el ATP y van a generar una señalización hacia dentro de la célula, haciendo que la célula se active y empiece a volverse loca, a querer sacar a la bacteria o al bicho, o bueno, no al bicho, sino a ver qué es lo que está pasando con ese ATP, por qué el ATP está fuera de la célula. Entonces, esa era un DAMP, ¿sí? Y habíamos visto también el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, acordémonos que genéticamente se daban por unos alelos o un gen. Un gen que estaba en nuestro ADN. Nuestro ADN tiene varios genes, tiene muchos genes, supongamos que tiene 100 genes. De esos 100 genes, uno es para el MHC tipo 1. El otro te da el color de pelo, el otro te da el color de los ojos, el otro te da el color de la piel, el otro te da tu personalidad, ¿sí? Entonces así los genes van jugando con lo que vos tenés hoy en día. Todo esto que vos tenés, todo esto, bello, los genes de mi viejo y de mi vieja. Bueno, entonces, parte de esos genes de mi papá y de mi mamá que se combinaron cuando yo era bebé, ¿sí? Ahí salió el gen del MHC, ¿sí? Se llama HLA. El gen se llama HLA. Se llama antígeno, pero en realidad es un gen. Antígeno leucocitario humano, ¿sí? Y si ustedes se ponen a pensar, antígeno leucocitario humano es algo de los humanos que tiene que ver con los leucocitos, o sea, con todas las células de la serie roja, serie blanca de la sangre, que tiene que ver algo también con los antígenos. Y acuérdense que los MHC, tanto tipo 1 como tipo 2, presentan antígenos. Y los antígenos no solamente son patógenos. Acuérdense que nosotros también tenemos antígenos, como por ejemplo el ATP, el ADN, ¿sí? Ya vamos a ver que también tenemos antígenos como por ejemplo la insulina, el glucagón, ¿sí? Que se los van a ir presentando a las células para que las células se vayan
adaptando, por así decirlo, cuando salgan afuera y se encuentren con todo el cuerpo, con toda la sangre, qué es lo que hay en la sangre. Ya lo vamos a ir viendo, eso ya lo vamos a ver, perdón. Entonces había visto que teníamos genes, que estos genes eran codominantes, o sea que todos los genes que si yo tenía, bueno, en un gen, ¿sí? Bueno, yo di el ejemplo que teníamos un gen, pero supongamos que tengo varios genes, ¿sí? Justamente se llama poligenismo. Poligenismo que tengo muchos genes para hacer muchos MHC, ¿se entiende? Tengo muchos genes que van a hacer muchos MHC. De los 100 genes, yo les había dicho recién que tenía uno que caracterizaba al MHC, que se llama HLA. Yo tengo varios, HLA-A, HLA-B, HLA-C, O, HLA-1, HLA-2, HLA-3, así. Tengo varios genes. Entonces, poligenismo, porque tengo muchos genes que me van a codificar a MHC, a las cadenas de los MHC. Y otro era que tenía codominancia. Todos los genes se van a expresar, todos. No hay gen que no se exprese. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere por ahí? Quizás se olvidaron un poco de genética de segundo año, pero cuando nosotros hablamos de expresión es porque eso voy a crear, ¿sí? Los genes, acuérdense que cuando yo tengo el ADN, ¿qué es lo que pasa con el ADN? Que el ADN, cuando se desdobla, ¿sí? Se convierte en ARN. Cuando el ADN se desdobla, acuérdense que es de doble hélice, cuando se desdobla, ese ADN, ese ARN es el que lleva la información para que se sintetice proteínas, ¿sí? Lleva el mensaje al ribosoma para que el ribosoma haga la copia exacta de la proteína que el ADN quiere, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la codominancia es que todos los ARNs o todos los genes, la codominancia, todos los ADNs, todos los genes, que tengan para sintetizar un MHC se van a exponer. Todos. Vos tenés genes de tu papá y genes de tu mamá. De los dos se van a exponer. Todo. O sea que vos en tu membrana podés tener 150 millones de MHC en una membrana de una célula, ¿sí? Es un número ficticio, ¿no? No digo que haya esa cantidad, no se sabe cuántos hay, pero se dice que del MHC de tipo 1 hay 6. Del MHC tipo 1 hay 6 en la membrana de la célula. Y del MHC de tipo 2 hay 12. Y esto es muy importante, que el MHC de tipo 1 se encuentra en todas las células de nuestro organismo. Y eso es justamente porque yo le estaba diciendo que el MHC de tipo 1 te otorga identidad. O sea, te hace a vos, si vos tenés el MHC de tipo 1, ¿sí? A ver, ¿cómo lo explico? Cuando yo digo que te genera identidad, ¿sí? Es porque cuando una célula va a tener que ir a reconocer que esa célula es de nuestro cuerpo, se lo tiene que presentar al MHC. Porque el MHC indica que esa célula es de este cuerpo, ¿se entiende? Es de esta chica, ¿sí? Entonces, si vos no tenés el MHC, es porque vos no sos de acá, ¿sí? Es como alguna característica en especial, ¿se entiende? Esa característica especial que hace que esa persona sea esa persona, en este caso, esta célula hace que sea esta célula, es el MHC de tipo 1. En cambio, el MHC de tipo 2, acuérdense que este se encontraba principalmente en las células presentadoras de antígeno, linfocito B, célula dendrítica y macrófago. Las 3 CPA, célula dendrítica, linfocito B y macrófago, ¿sí? Células presentadoras de antígeno, CPA, ¿sí? Estas CPA son las únicas en todo el organismo que tienen los MHC de tipo 2. ¿Y qué otra cosa característica importante? Que los MHC de tipo 2 presentaban principalmente proteínas, péptidos. No presentan ni hidratos de carbono, ni lípidos, ni ácidos nucleicos, no. Ellos solamente presentan péptidos, nada más que péptidos, o sea, lo que van a derivar de las proteínas, nada más. No presentan otra cosa, ¿sí? Eso no se olviden. Y esto,
A mí en el final me lo preguntó Barriola, que cómo estaba conformado, o sea, cómo era la estructura del MHC. Acuérdense que el MHC de tipo 1 tiene una cadena, que era la cadena alfa, ¿no? La cadena alfa era la que estaba pegadita en la membrana. En cambio, la cadena beta del MHC de tipo 1 solamente estaba para sostener a la cadena beta, a la cadena A, y no contactaba con la membrana, ¿sí? Principalmente. Entonces, MHC tipo 1, una cadena en la membrana. MHC tipo 2, las dos cadenas en la membrana. Tanto la cadena alfa como la cadena beta, las dos estaban pegaditas en la membrana. En cambio, del MHC tipo 1, solamente una estaba pegadita en la membrana. ¿Sí? Eso principalmente. Y que el MHC tipo 1 contactaba con el CD8. No se olviden, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. Y el MHC tipo 2 con el 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. ¿Sí? No se olviden de eso, es muy importante. Y encima hay muchas preguntas en el examen en donde se confunden con el MHC. Sí, ¿hay alguien que quiere decir algo? Ah, bien. El MHC de tipo 1 tiene, en realidad tiene dos cadenas. Tiene la cadena alfa y tiene la cadena beta. Pero ¿qué pasa? La cadena alfa es la única, por eso MHC tipo 1, es la única que contacta con la membrana. En cambio, la cadena beta es como que está cerquita de la membrana, pero no toca la membrana. No sé si me explico, no la toca. ¿Sí? Esa es la característica principal. Y el MHC tipo 2, las dos cadenas tocan la membrana. Las dos tocan la membrana. No como en el MHC tipo 1, que solamente una, en este caso la alfa, es la que toca la membrana. ¿Sí? Y la beta está como de adorno, para que le pongamos. Ay, ¿se entendió? ¿Seguro? Ok, ok. Entonces, no se olviden de eso, que es muy importante. Y si van al final, en el final se los van a preguntar, sí o sí se los preguntan, sí o sí. Esto es clave que se los van a preguntar. Eh, Así que, si realmente no lo entienden, yo lo vuelvo a explicar, ¿sí? Lo vuelvo a explicar y si quieren ponemos la tablet y lo vuelvo a dibujar, ¿sí? Bien, algo más de genética que no me estaría acordando, que era la codominancia y el polimorfismo. Acuérdense que como yo tengo poligenismo, o sea, tengo muchos genes, también voy a tener muchas cosas, o sea, muchas formas, no muchas formas, sino, bueno, sí, muchas formas diferentes de MHC. O sea, por ejemplo, voy a tener una de mi mamá, una de mi papá, una de mi mamá combinado con el de mi papá, uno de mi papá, uno de mi papá combinado con el de mi mamá, ¿se entiende? O sea, eso es polimorfismo. Voy a tener una combinación única de mi papá con el de mi mamá, otra combinación única de mi mamá, otra combinación única de mi papá. O sea, es único. No es lo mismo mi MHC que yo tengo en mi cuerpo, en mis células linfocitarias, al MHC de ustedes. ¿Se entiende? No es lo mismo, ni el tuyo, ni el tuyo, no, todos son completamente diferentes, real. O sea, imagínense, somos 7 millones de millones de no sé cuántas personas en el mundo y cada una tiene un MHC distinto. Ninguna se repite, ninguno, porque todos los genes son diferentes, ¿sí? Todos los genes, eso es muy importante que lo sepan. Todos los genes son completamente diferentes. Por más que todos tengamos el gen de tez blanca, ¿sí? Todo igual, por más de que nos dé el mismo color de piel, por así decirlo, es un gen completamente diferente al que tengo yo, al que tiene, no sé, mi tío abuelo, ¿se entiende? Al que tiene mi profe, o al que tiene mi novio, mi vecina. Todos son diferentes. No hay un MHC que sea igual al otro, ¿sí? Todos son diferentes, todos. Los míos, los de ustedes, los de su papá, los de su mamá, los de mi mamá, los de mi papá, los de mis abuelos. Todos son diferentes. Nadie tiene el mismo MHC, ¿sí? Nadie. Bien. Y también, así, terminamos con el teórico, lo que era las presentaciones. Los volvemos a hablar, los volvemos a decir las presentaciones porque es importante. Acuérdense que tenemos 3 vías.
de presentación antigénica y que estas presentaciones solamente van a ser para proteínas o para péptidos, ¿sí? La vía exógena, que era justamente esa cuando exógenamente a la célula. Acuérdense que cuando hablamos de vía exógena es porque la célula desde afuera tiene que ingresar hacia adentro de la célula. ¿Y cómo lo hace? Fagocitando, formando el fagosoma, que se va a unir al lisosoma y va a formar el fagolisosoma, ¿sí? No se olviden de que en el retículo endoplasmático, después de haber venido del ribosoma, el MHC, acuérdense que el ribosoma es el que fabrica proteínas y el MHC es una proteína, es una glicoproteína en realidad. El MHC se va a encontrar en el retículo endoplasmático, en este caso el MHC de tipo 2, ¿sí? El MHC de tipo 2, el exógeno. Este se va a encontrar en el retículo endoplasmático unido a dos cosas. Primero, unido a un CLIP. Se llama CLIP, es una molécula, es una proteína, un péptido, que va a ocupar el espacio del futuro antígeno que hay que presentar, ¿sí? Se llama un CLIP. Y que este CLIP va a estar unido como un palito. Ese palito se llama cadena invariante. Lo pueden encontrar como L.LI. LI. Cadena invariante. Y latina, ¿no? Cadena invariante. Esta cadena invariante, cuando el MHC sale del retículo endoplasmático, va a salir del retículo endoplasmático en una vacuola. Acá va a tener el CLIP y va a tener la cadena invariante y el MHC de tipo 2, que se va a unir con el fagolisosoma, que ya con el microorganismo muerto, ¿sí? Ya está remuerto porque ya tenemos los antígenos, ya los matamos para justamente tener esos antígenos proteicos. Estos antígenos que en la vacuola del fagolisosoma se van a unir con la vacuola que sale del retículo endoplasmático, se unen y forman una vacuola más o menos grande. Y en esa vacuola grande tengo el MHC y aparte tengo los péptidos. Entonces, y una cosa más, que la vacuola adentro tiene un pH ácido. Eso hace que se salga la cadena invariante. La cadena invariante se va, ¿sí? Se va la cadena invariante. Y adentro también de la vacuola teníamos el MHC con el CLIP y la cadena invariante, que por el pH se cortaba la cadena, se iba a la mierda. Y teníamos los antígenos. El CLIP se iba a pasar a uno que era igual al MHC tipo 1, pero la única función que tiene es recibir el CLIP para que el MHC se le puedan unir los antígenos. No sé si me explico hasta ahí. Entonces, este que es igual, pero este no se presenta, lo único que hace es recibir el clip, nada más. Ese clip que tenía el MHC, lo único que hace es que cuando el clip se sale, este lo va a recibir. Se llama HLA, ¿sí? Antígeno leucocitario humano, DM, pero no es un gen. Ojo, tenemos dos HLA. El gen que justamente me va a codificar o va a hacer que se cree el MHC, y tenemos después el HLA-DM, que es igual al MHC, no es un gen, ya es una proteína ya hecha, ¿sí? Que recibe el nombre de HLA-DM, ¿sí? Que lo que hace es nada, que cuando justo están en la vacuolita, en la vacuola final, por así decirlo, el HLA-DM lo que hace es recibir el clip, ¿sí? Entonces el MHC de tipo 2 queda pila para que los antígenos que estaban en esa misma vacuola se unan y ahí se va a la membrana. Y en la membrana va a esperar. Él va a esperar hasta que venga el CD4 y el CD4 contacte. ¿Se acuerdan que el contacto entre el CD4 y el MHC, supongamos que esta mano, ¿sí? Es el MHC, y esta mano es el CD4. El contacto tiene que ser por un tiempo prolongado, cosa que el linfocito T se tome su tiempo de poder reconocer al antígeno, de poder memorizarlo al antígeno, de saber más o menos cómo es este antígeno y poder empezar a hacer una expansión clonal, ¿sí? No se olviden de eso es muy importante. Entonces, esta era la manera en cómo nosotros presentamos desde afuera de la célula, cuando la célula fagocitaba, hacia el linfocito TCD4 a través del MHC de tipo 2.
¿sí? Ahora, el tipo 1 es más fácil, porque el tipo 1, ¿qué es lo que hace? Principalmente al tipo 1, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se encontraba en todas las células? En todas las células, así en la célula de este pelo también hay MHC tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen este MHC tipo 1? Todo el tiempo este MHC tipo 1 está exponiendo antígenos propios, o sea, de nosotros, antígenos que nosotros tenemos al CD8 para decirle, por así decirlo, al CD8, por así decirle, al CD8, decirle, digamos, que esto, mira, lo que te muestro esto es de nosotros, yo no estoy enferma, no me mates. Esto que está acá es de nosotros, así que no me mates. Entonces, ¿qué hace? El CD8 no se va a activar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos entonces con el MHC de tipo 1? Le presentamos a las células del sistema inmunológico que nosotras estamos bien, que nosotras somos de este cuerpo porque nosotros tenemos este MHC de tipo 1, ¿sí? Y hacemos valer nuestros derechos de que no nos maten, ¿sí? Por así decirlo. Acuérdense, habíamos visto que cuando habíamos visto Natural Kill, ¿sí? Habíamos visto que la Natural Kill no se activaba, ¿sí? No se activaba cuando estaba el MHC, ¿sí? Pero cuando no estaba el MHC se activaba. En cambio, el linfocito TCD8, cuando está el MHC se activa, ¿sí? Cuando está el MHC se activa. Pero solamente se va a activar cuando el antígeno que tenga el MHC sea extraño, sea algo, esta me está presentando pelotudez, mejor la mato. La mato por las dudas, ¿sí? La célula, si se llega a equivocar y presentarle un antígeno que no es de nosotros, el linfocito TCD8 dice, bueno, listo, te mato. Ante la duda, acá, y era lo que yo le decía, acá no existe la célula es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, acá le matamos de una. No hay problema, acá no existe eso, las leyes, ¿sí? Ante la duda te matamos. Entonces, ¿qué hace el CD8? ¿Cómo es la presentación endógena? En este caso, ahora la endógena. La endógena era presentando antígenos propios de nosotros, marcamos al antígeno o a la proteína con la ubiquitina, que era como una banderita. Nosotros le poníamos la banderita para que después el protosoma sepa que esta proteína hay que romperla. Entonces el protosoma, marcado con la ubiquitina, va y rompe a la bacteria, a la proteína endógena, o sea, de nosotros, ¿no? Endógena. La va a llevar hasta el retículo endoplasmático y va a entrar por el retículo endoplasmático por una puertita. La puertita, ¿sí? Esa puerta que tiene el retículo endoplasmático se llama TAB, con B larga, T-A-B, TAB. Y esa puertita tiene un hilito, que es una proteína, es un hilito que no me acuerdo cómo se llama en este momento el hilito, la verdad, tapacina. Ese hilito estaba unido al MHC tipo 1. Entonces, cuando el antígeno ingresa por el retículo endoplasmático, por la puertita, ingresa por el TAP, se une el MHC tipo 1, la tapecina ¡pum!, se despega y el MHC tipo 1 se sale del retículo endoplasmático y se va a la membrana a exponerse. Si fuera una proteína de nosotros, o sea, una proteína que ya estaba viejita y que había que matarla, y se lo presentamos al CD8, acuérdense que a través del MHC tipo 1 se lo presentamos al CD8. Si fuera una proteína de nosotros, el CD8 dice, bueno, está bien, era una vieja, se tenía que morir, listo, chau. Se va y va a testear a otras células, ¿no? Si llegase a ser algún antígeno extraño, por ejemplo, los virus principalmente están o en el citoplasma o en el ADN, ¿no? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver cuando veamos nosotros inmunología contra virus. Vamos a ver que los virus primero están en el citoplasma y luego van al ADN porque justamente ellos con su ARN o con su ADN que tienen adentro de su membrana, de su estructura, van a querer meterse donde está nuestro ADN para que sinteticen sus propias proteínas. Y de eso hablo yo
Eso es lo que yo hablo cuando digo que el virus quiere usar la maquinaria de nuestra célula para fabricar sus propias proteínas. Entonces yo ahí les digo, ¿por qué no te compras vos una célula, hijo de puta, y venía a usar las mías? Pinche gripe. Bien, entonces así, ¿sí? Entonces esto es la presentación endógena, cuando queremos presentar algo de nosotros, algo de endógenamente, ¿sí? Que ha estado adentro de la célula y que no ha ingresado desde afuera, al menos que sea un virus. Si presento yo alguna proteína de un virus, el CD8 dice, epa, esto yo no sé qué es, esto no es de nosotros, yo a esto, cuando estuve en las clases, no vi que esto era de nosotros. Cuando yo estuve estudiando, yo no vi que esto pertenecía al cuerpo de la Camila. Entonces, te mato porque esto no es de nosotros, te mato, chao. Y ya vamos a ver que hay patologías, ¿sí? Hay patologías en donde estos CD8 estudiaron todo para el culo, todo estudiaron re mal. Entonces, las células le presentan cosas de nosotros normal y el CD8 dice, justo falté esta clase, chao, te rompo, ¿sí? Por las dudas te rompo. Eso se llaman patologías autoinmunes, ¿sí? Un lupus, por ejemplo, ¿qué otra patología autoinmune? Una artritis reumatoidea, ¿sí? Y así. Vasculitis, bueno, etc. Y la presentación, no es presentación, la presentación cruzada, ¿qué es lo que pasa con la presentación cruzada? Es lo mismo, se unen las dos presentaciones, Por ejemplo, una bacteria, principalmente acuérdense que la cruzada la hace la célula dendrítica, ¿no? Tiene más relevancia en la célula dendrítica. Los otros no le dan tanta importancia, no le dan tanta pelota a la célula, a la presentación cruzada. O eligen al CD4 o eligen al CD8. En cambio, la célula dendrítica dicen, yo me quedo con los dos. Esa es mi célula dendrítica. No se pelea por hombres. Así que ella se queda con los dos. Entonces, al quedarse con los dos, tiene que hacer presentación cruzada. Y al hacer presentación cruzada, ¿qué pasa? Que como le estaba diciendo, que hay algunos microorganismos que se escapan del fago lisosoma y quedan en el citoplasma. Entonces viene la ubiquitina y los marca. Pero hay otros microorganismos que permanecen. Supongamos que la bacteria fagocitó, que la célula dendrítica fagocitó 2 bacterias. Una se quedó en el fagolisosoma, por ende va a seguir la vía exógena, ¿no? Reticulum endoplasma, en fagolisosoma se rompe toda la bacteria y en la vacuola ya la está esperando el MHC de tipo 2 y el HLA-DM para recibir el clip, y el MHC de tipo 2 queda pila, cosa que los antígenos puedan venir y presentarse al CD4, ¿no? En la membrana. Y la otra bacteria pícara pudo escaparse del fagolisosoma, se escapó del fagolisosoma. Entonces, al escaparse del fagolisosoma, quedó dando vueltas en el citoplasma. Y en el citoplasma está la ubiquitina, y no se escapa ella. Está la ubiquitina, entonces la ubiquitina la marca. Y la bacteria va a pasar por el proteasoma, ¿sí? Por así decirles. No toda la bacteria pasa por el proteasoma, pero sí algunas proteínas de la bacteria van a pasar por el proteasoma. Esas proteínas son pura y exclusivamente fuera de nuestra estructura. O sea, nosotros no tenemos las mismas proteínas que tienen las bacterias, ¿sí? Nosotros no tenemos las mismas proteínas, son codificadas de diferente manera. Entonces, justamente ahí es donde se produce la la presentación cruzada, ¿sí? Le voy a presentar tanto de las cosas que estaban en el citoplasma, que es la que se pudo escapar, como la que no se pudo escapar del fagolisosoma, ¿sí? Lamentablemente, si te escapas o no, igual te van a matar, ¿sí? Bueno, hay algunas, como en el caso del VIH, que también se escapa de la ubiquitina, ¿sí? Y permanece durmiendo, escondido, así nadie lo ve. Por eso el HIV, el SIDA, tarda años, pero años en darte cuenta que vos vas a tener SIDA. Años. Porque el VIH se esconde, pero se esconde tan bien, el hijo de puta. Se esconde muy bien. Ya lo vamos a ver. Tengo unas ansias, ya les quiero dar ese caso clínico, ya. Bien. Entonces, hasta ahí terminamos con el seminario, ¿sí? Hasta ahí vimos los receptores de la inmunidad innata. Ya vamos a ver, mañana vemos los receptores de la inmunidad adaptativa.
Bien, vamos a ver complemento. Acordémonos que el complemento era la parte humoral, o sea, acuérdense que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, las dos, tenían una parte celular, o sea, sus componentes celulares, como en la inmunidad innata el macrófago, la célula dendrítica, el neutrófilo, el basófilo, el eosinófilo, el mastocito, etcétera, 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 la natural kill. Y humoralmente, ¿sí? Tenemos al sistema del complemento, ¿sí? El sistema del complemento son proteínas fabricadas por el hígado, así que si ustedes se imaginan, si la fábrica está rota, obviamente que los productos van a servir mal, ¿no? Si el hígado está dañado por una hepatitis, por una cirrosis, por un cáncer, por lo que sea, obviamente que los productos y obviamente que el sistema del complemento va a fallar, ¿sí? Y acuérdense que el sistema de complemento es bastante importante porque hace opsonización, hace neutralización, hace produce citoquinas, ¿sí? Hace que se estimule en realidad la síntesis y la liberación de citoquinas por parte de otras células, ¿no? Entonces, bueno, eso muy importante, el sistema de complemento, así como generalidades. Teníamos 3 vías del sistema de complemento. Teníamos 3 vías. La vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. 3 vías. La más importante es la alternativa. ¿Por qué? Acuérdense, son 9 proteínas. De la C1, C, complemento. Complemento 1, complemento 2, complemento 3. Cada proteína tiene un nombre. Se llama C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Es la última. La última, la C9, era como un poro, era un tubo, ¿sí? Un tubo como, supongamos que esta era la proteína, ¿sí? Es un tubo, obviamente acá tendría que estar agujereado, así como esta parte es un tubo. ¿Qué es lo que hace este tubo? Voy a tirar. ¿Qué es lo que hace este tubo? Este tubo, cuando está, no tengo nada, cuando está en la membrana de la célula, acá, supongamos que lo que tengo acá, uy, una barra. Lo que tengo acá es la membrana de una célula, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta C9? Acuérdense que de C5 a C9 tenemos el CAM, que es el complejo de ataque a la membrana. Esta C9 lo que hace es venir a la membrana y, uy, horrible, generar un poro, ¿sí? Genera este poro. Bueno, así. Genera este poro. Y por acá, por este poro, va a empezar a salir todo lo que la bacteria tiene adentro, o el microorganismo, ¿sí? Todo lo que el microorganismo tiene adentro, agua, proteínas, todo va a empezar a salir y la bacteria se va a romper, no va a funcionar, porque pasa lo mismo cuando se rompen nuestras células. Pasa lo mismo, cuando se rompen nuestras células dejan de funcionar, las células se mueren, ¿sí? Va a pasar lo mismo con la bacteria, con el parásito, con lo que ingrese, ¿sí? Esto es lo que hace el CAMP. Y las 3 vías, las 3, la alternativa, la clásica y la de las leptinas, terminan en esto. Terminan en esto, en el CAMP, ¿sí? Terminan en perforar, así, a la membrana de la bacteria o del microorganismo, la perforan de esta manera para que todo lo que tenga la célula dentro pueda salir, salga y la rompamos. ¿Cómo se llama cuando sale esto? ¿Cómo se llama cuando sale esto? Cuando genera este poro y salen las cosas por acá, ¿sí? ¿Cómo se llama? E-flujo, no se olviden. E-flujo, ¿sí? Se llaman E-flujo. Entonces, rompemos a esto. Voy a hacerlo un poquito más grueso. Rompemos a esto y generamos E-flujo. Hacemos que todo se vaya por este
por este poro que generamos, ¿sí? El CAMP. Generamos el complejo de ataque a la membrana. ¿Y cómo atacamos? Generando un agujero en la célula. Generamos el agujero, que por este agujero van a salir todo lo que tiene la célula adentro va a salir, ¿sí? Todo lo que tenga el microorganismo adentro va a salir. Entonces, ¿cómo es la vía alternativa? Empezábamos por C3. C3, que reconocía la membrana de un patógeno, ¿sí? Reconoce la membrana de un patógeno, se pega. Cuando se pega, viene otro, que es el factor D. El factor D viene, el factor B. El factor B viene y se clava. Y ahí formamos C3, porque C3 es el que se unió primero, y B, que viene del factor B. C3B. Después viene el factor D y rompe. Acuérdense que siempre cuando rompemos al complemento generamos partes A y partes B, ¿no? C3A, C3B. Generamos una parte A y una parte B, ¿sí? Cuando rompemos. Es lo mismo que decir, generamos una parte 1 y una parte 2, pero en este caso usamos A y B, ¿no? Entonces, cuando viene, se une el C3B a la membrana, y acá lo voy a dibujar, se une el C3B a la membrana, ¿sí? Perdón, C3 y el factor B, ¿sí? Generamos ahí C3B, B, ¿sí? Y luego, cuando viene el factor D, rompe a este bebé, lo rompe a este bebé, lo rompe al bebé y genera C3B, BA y C3B, BB, ¿sí? Entonces, nosotros, el C3B, BA se va a la mierda y el C3B, BB se queda, ¿sí? Y ahí tenemos tenemos 3B, C3B, BB, ¿sí? B, B. C3B, BBB. Tenemos 3. Esto, si le agregamos otro C3B más C3B, así, formamos la C3B convertasa, perdón, la C3 convertasa, que lo que hace es seguir rompiendo más y más, perdón, solamente esta, acá la voy a poner, esta es la C3 convertasa. Esta, C3BBB. Si ustedes ven que dice C3 y 3B, es la C3 convertasa. Si a esta C3 convertasa, que lo que hace justamente es romper más C3 en C3A y C3B, le agrego otro C3B, genero la C5 convertasa. Y a partir de la C5 convertasa, yo ya tengo el CAMP. ¿Qué hace la C5 convertasa? Rompe C5 en C5A, que acuérdense que C5A era el más importante, era como una quimioquina, una citoquina, perdón, era más citoquina y era la más importante de todo el complemento, de las 3 vías, ¿no? De la lectina, la alternativa y la clásica, de las 3 vías, la C5A era la citoquina más importante, la A. Todas las A, chau, se van. Menos en la vía alternativa que ya la vamos a ver, en las otras 2 vías. Entonces, ya agregándole a la C3 convertasa, le agrego otro C3B, genero C5 convertasa que lo que hace es romper a C5 en C5A, C5A se iba y se quedaba C3B en la C5B en la membrana del patógeno. De C5B se vienen y se unen 6, 7, 8 y el 9, viene y se une el 9, se une el poro y listo, tengo la vía alternativa. Ahora, ¿qué pasa con la vía clásica? Que la vía clásica es lo mismo, nada más que usamos inmunoglobulina. Puede ser la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, cualquiera de esas dos. Y no empezamos con C3, sino que empezamos con C4 y C2, ¿sí? C4 y C2. C4 y C2. Y con C1, ¿sí? ¿Qué había? Que C1 tenía 3 partes. C1 estaba dividido en 3 partes. C1Q, que era la que se unía a las inmunoglobulinas, C1S y C1R. La R era la que activaba y la S era la que empezaba a clivar a C4 y a C2.
clivar, o sea, rompo a C4 en C4A y en C4B y rompo a C2 en C2A y C2B. En este caso, C2B era el que se iba, ¿sí? Y C4 era el que se quedaba, ¿sí? C4B era el que se quedaba. Entonces, C4B, C2A, porque C2A era el que se quedaba, en este caso el A se queda, no como en la vía alternativa que todos los A se iban, ¿sí? Y formaba C3 convertasa, C4B más C2A, ¿sí? Formaba C3 convertasa que rompía a C3. C3A se va y C3B se queda. Se une a la C3 convertasa que acabo de formar, que está unida por C4B, que está formada por C4B y C2A, y formo el AC5 convertasa junto con el C3B, ¿no? Que acaba de romper. Y ese C5 convertasa me da lo mismo. C5A se va, que era la más importante, citoquina. El C5B se queda en la membrana y ahí viene y se pega. C6, C7, C8, C9 y genera de nuevo el poro. Genero de nuevo, y bueno, esta vez voy a usar el dedo porque no sé dónde dejé. Bueno, igual. Genero el poro. Ay, mi uña. Genera el poro. ¿Sí? Genera el poro. Entonces ese poro hace que se rompa toda la bacteria. ¿Sí? Y luego con la vía de las lectinas pasa lo mismo. Exactamente. C3B. A ver, yo te lo escribo. C3BBB más C3B. Ah, sí, lo escribiste bien. Esa era la vía alternativa. Esa, la que acabas de escribir, Jorge, es la C5, ¿eh? Esa es C5. Acuérdate que C3BBB, o sea, 3B, después del 3B, es la C3. ¿Sí? C3BBB. Esto era, no sé, acá. C3 convertasa. Y la que acabas de poner vos, que es C3BBB, C3B, es un quilombo, pero les aseguro que ustedes lo van a aprender porque son B, son puramente B, ¿sí? Esa es la que vos pusiste ahí, era la C5 convertasa. Y claro, esa era en la clásica, la C5 convertasa en la clásica, ¿no? Ojo, esa es la C5 convertasa en la clásica. Exactamente, la C5, ¿sí? Y en la vía de las lectinas pasaba lo mismo, ¿sí? También había un C1 que activaba, que en realidad acá usamos como una inmunoglobulina, no es una inmunoglobulina, ¿sí? Es similar, se llama leptina, que se une a los hidratos de carbono de los microorganismos o del bicho, que en este caso puede ser, por ejemplo, una bacteria que tiene en su estructura un hidrato de carbono muy en particular que se llama manosa. La lectina les encanta la manosa. Y nosotros no tenemos manosa en nuestro organismo, ojo. Entonces, esta vía solamente se activa cuando el microorganismo que ingresó tiene manosa. ¿Sí? La lectina es igual. Sí. La lectina es igual a la vía clásica. Nada más que en vez de tener inmunoglobulina G o M, tiene leptina, que es o sea, estructuralmente parece una inmunoglobulina, pero no es una inmunoglobulina, ¿sí? Pero pasa lo mismo. Se forma C4B, que se une con C2A, y formo C3 convertasa. Y si a esta C3 convertasa le agrego un C3B, formo C5 convertasa. Y a partir de C5 convertasa ya tengo el campo, ¿sí? Rompo C5 en C5A, C5B y genero... y genera el complejo de ataque a la membrana. C5A se va para hacer una citoquina y también, perdón, me olvidé, y también quimioquina, porque también atrae, ¿sí? También atrae la C5 y la C3 también. En realidad, las dos actúan como quimioquina y citoquina, pero más potente la acción la hace más piola la C5A. ¿Sí? C5B se queda en la membrana del patógeno y ahí se une C6, C7, C8 y generan el poro en la membrana, que es C9. ¿Sí? Y cosas importantes que yo les había escrito
acerca de C3A, C5A y C2B, ¿sí? Perdón, C4A, ¿sí? Eran proinflamatorias, o sea, generaban inflamación, eran quimioquinas, eran citoquinas, activaban a los macrófagos, hacían la degranulación, aumentaban la permeabilidad vascular. Acuérdense que yo siempre que digo, si se aumenta la permeabilidad vascular es porque voy a separar las células que conforman un capilar o que conforman una arteria. Acuérdense que están unidas por células epiteliales, ¿sí? Células endoteliales en realidad, células endoteliales. Esas células endoteliales, cuando yo aumento la permeabilidad fisiológicamente, ¿qué es lo que hago? Hago que esas células se separen un poquito. Si yo aumento más, hago que se separen más. Y así, y así. Y yo necesito cierto diámetro, cierta distancia entre célula y célula para que pueda pasar una célula en el medio de esas dos células. ¿Sí? Entonces eso quiere decir aumento de la permeabilidad. Cuando se produce vasodilatación es porque hay aumento de la permeabilidad vascular. Porque sí, mientras yo más abro el vaso, más las células se van separando para que obviamente el diámetro del vaso se haga más grande. ¿Sí? Y habíamos hablado también de los receptores del complemento. Habíamos visto que habían 3 tipos de receptores en donde se iban a unir la C3 principalmente, que era CR1, que ahí es donde se unía C3b y C4b, ¿sí? Y que lo que hacían era aumentar la fagocitosis, por ejemplo, en el macrófago, en el neutrófilo. Acuérdense que muy pocas células hacen fagocitosis. Macrófago, neutrófilo, célula dendrítica y esas. Esas, porque el natural kill no hace fagocitosis. El CD8, el CD4 no hacen. El mastocito, el eosinófilo, el basófilo no hacen fagocitosis. Hay 3 células en particular que la hacen, que son los fagocitos. La célula dendrítica, encima, para el colmo, la célula dendrítica no es que lo hace para eliminar al patógeno, no, ella lo hace para hacer una chusma, para ir y decir, mirá quién vino. Le va a decir a los linfocitos T, mirá quién está acá, mirá quién te traigo. Eso es lo que hace la célula dendrítica. En cambio, el neutrófilo y el macrófago, ellos sí fagocitan para justamente matar y eliminar a los patógenos, ¿sí? Entonces, teníamos el CR1 que iba a reconocer a C3A y C4B y aumentaban la fagocitosis, ¿sí? Y teníamos a CR2 que reconocían cuando se rompía C3B. Acuérdense que cuando yo rompo C3B, genero C3BD, C3BB y C3BBD, BG, creo que era BG o DG. Que esto lo que hacían era aumentar la activación del linfocito B. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aumentaban la activación del linfocito B para que el linfocito B genere su efecto, genere su acción, que vendría a ser la síntesis y la liberación de inmunoglobulinas. ¿Sí? Esto es lo que hacía cuando rompía yo C3B. Y también teníamos CR3 y CR4, que lo que hacían era justamente lo mismo que CR2, pero nada más que no lo hacían no estimulaban la síntesis del linfocito, ¿sí? Y luego teníamos las proteínas del plasma, ¿sí? Que regulaban la acción del complemento. Porque imagínense que si este complemento sigue rompiendo C3, rompo, genero C3 convertasa, genero C5 convertasa, voy a terminar rompiendo todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Todas las células de nuestro organismo. Es más, nosotros tenemos mecanismos justamente necesarios para que el C3, para que todo el complemento no se active porque se quiere activar, ¿sí? Nosotros tenemos mecanismos que habíamos dicho que eran justamente estos receptores y estas proteínas del plasma que regulaban la acción del complemento, que hacían solamente que se activen, o sea, que hacían estas proteínas del plasma que se active el complemento solamente cuando había un patógeno y no cuando eran células propias normales, ¿sí? Por ejemplo, la proteína C1 inhibidor que inhibía C1, entonces si inhibo a C1S, ya tengo para inhibir a la vía clásica y a la vía de las lectinas. Después teníamos el factor I,
que inhibía a C3B. Entonces ya de esa manera, si inhibo a C3B, puedo estar inhibiendo las tres vías, ¿se entiende? Porque si ustedes ven acá como habíamos puesto en el chat, C3B prácticamente formaba C5 convertasa y C5 convertasa era la que generaba el poro. Perdón, C5 convertasa era la que generaba todo el CAMP y el CAMP era el que producía realmente el daño en las células, ¿sí? Porque ella generaba el poro. Entonces, puedo generar, sí, las proteínas proinflamatorias, o sea, C3A, por ejemplo, y todo eso, pero si yo no formo la C5, es al pedo todo lo que pasa antes del complemento. Porque el objetivo principal del complemento es generar el poro en la membrana, ¿sí? Para eso se forma el complemento, para generar un poro en la membrana. Entonces, si yo inhibo a C3, no puedo generar C5. Y si no genero C5, no genera el poro. Entonces, el complemento no hizo su función y se degrada. Entonces, eso hace el factor I. Y el factor H rompe a C3 convertasa, pero de la vía alternativa, o sea, de la primera vía que habíamos visto, nada más, ¿sí? O sea, rompe C3B. Y al romper C3B, no se va a generar la C5 convertasa. ¿Sí? Y al no generarse la C5 convertasa, no generábamos el CAM, que era lo más importante, porque justamente esa es lo que le da la característica al complemento, el CAM. El CAM es lo que le hace ser al complemento. Bien, hasta ahí el repaso. ¿Alguna duda? Sí. Uh-huh. Sí, 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 todas, todas. Sí, las tres, pero a partir de C5. Vos tenés que formar primero C5 convertasa y acuérdate que se forma diferente si es dependiendo de la vía alternativa, la vía clásica, ¿sí? Pero vos tenés que formar C5 y después todo es igual, todo se le une C6, C7, C8 y el poro, que es C9. Todas hacen lo mismo, porque eso es lo que hace el complemento. De nada. ¿Más dudas? Bueno, chiquis, estamos entonces.